Hola, hola. Hola a todos. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, donde quiera que estén. Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, relacionado al plexo solar, de la semana emocional de Piscis, y el tema de hoy es ser. Bueno, vamos a recordar entonces qué es este verbo, la importancia que tiene para nosotros y qué significa ser. La, la frase que llevó a que el tema de hoy sea el verbo ser, está relacionada con el amor incondicional que hablamos ayer, cuando dije amar al mundo por lo que es y no por lo que espero que sea. Esta es la clave de lo que vamos a hablar hoy. ¿Y por qué? Vamos a aclarar esta frase. Porque es probable que podamos entender a través de los conceptos que hemos venido hablando, que están relacionados a el desapego, a la incondicionalidad, al vacío, a la rendición. Todos estos conceptos pueden llevarnos a la confusión de creer que entonces no hay que hacer nada por el mundo, que si hay que aceptar al mundo tal cual es, si hay que rendirse ante la existencia, entonces podemos llegar a la errónea interpretación de que entonces el mundo está bien como es y no hay que hacer nada. Entonces, ¿por qué hacer todo lo que hacemos si en realidad el objetivo es aceptar tal cual es? Cuando pregunté esto al soy, cuando pregunté a mi conciencia por qué hay que hacer todo lo que hacemos si lo que se nos pide es respetar tal cual es, aceptar las cosas tal cual son, ¿por qué entonces tenemos que hacer todo esto? ¿Mm? Y el ser en mí me dijo, como ejemplo, mm, ¿dejarías de enseñarle a un niño, a un bebé, pensando en su futuro, solo por aceptar que es un bebé? O sea, queriendo o buscando que ese bebé se vuelva un adulto consciente. ¿Significa eso que no voy a respetar o aceptar su condición de bebé en este momento? Su condición de infante. ¿Se entiende? O sea, imaginemos un bebé, un niño, ¿no? Un bebé, un niño es lo que es ahora. Entonces yo lo acepto como bebé, como niño. Pero esa persona, ese niño, tiene toda una vida por delante. Y los que estamos a su lado, estamos para ayudarle, para que aprenda, para que se conozca, para que se abra al mundo. Entonces, aceptar la condición de bebé de esa persona, amarlo como tal, como bebé, no significa que no pueda hacer nada para construirlo o para ayudarle a descubrirse como una persona íntegra, como un adulto consciente. Amarle como lo que es hoy es lo que justamente
le permite nutrirse como un niño amado y querido para que se convierta en un adulto responsable que ama y quiere. O sea que amar y aceptar cómo es el mundo hoy, lo que tenemos como mundo hoy, no significa que entonces no hay que hacer nada para el futuro. Significa que justamente amando y aceptando el proceso en el que la humanidad, en que el planeta se encuentra hoy, es la forma en que puedo enseñarle lo que significa el amor. No puedo construir un mundo futuro en función del odio al presente. O sea que aceptar el mundo como es hoy, aceptar el mundo como se encuentra en esta condición de hoy, que es caótico, que es agresivo, que está en la depresión, en la baja vibración, es lo mismo que amar a un niño, a un bebé, que está llorando, que pega, que patalea, que se enoja. Entonces, ese ser es amado igualmente porque sabemos que ese niño que está llorando, que está quejándose, gritando, lo hace porque es la forma que tiene ahora de comunicarse. Todavía no tiene las herramientas para comunicarse conscientemente, para pedir, por favor, necesito comida. ¿Me servirías la comida? Todavía no tiene esa herramienta de pedir amablemente las cosas. Entonces grita, tira cosas, llora. ¿Cómo odiar a un bebé simplemente porque no tiene las herramientas todavía para comunicarse? La Tierra es igual, el planeta, la humanidad es igual. Es un niño, una niña, que están llorando, pataleando, gritando, que están pidiendo cosas pero no saben cómo pedirlas. Entonces, ¿vamos a odiar a esa humanidad como a ese niño? ¿Vamos a odiarla en su condición de inconsciencia? Porque todavía no tiene las herramientas para saber qué quiere y cómo lo quiere. Entonces, aceptar al mundo como es, con sus conflictos, con sus guerras, con sus traumas, con sus dolores, sus penas, sus bajas emociones. No significa que, bueno, eso está bien así. Significa que comprendo, que entiendo que la Tierra, la humanidad, está pasando por un proceso y todavía no tienes las herramientas para actuar de una manera diferente. Como dijeron una vez, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces ahora, siempre que veamos los conflictos que vive la Tierra, sé que esto es difícil de hacer porque no estamos acostumbrados a comparar los procesos planetarios con, con nuestra propia vida. A veces nos cuesta entender que no somos seres separados de las cosas. ¿Mm? Sino que somos un único cuerpo. Entonces, lo mismo que pasa en nuestra infancia, en nuestra propia vida, también le pasa a la Tierra. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por procesos inconscientes en que hemos hecho daño a otros, en que nos hemos deprimido, en que nos hemos enojado, nos hemos frustrado, hemos engañado? ¿Cuántas veces
Y no estoy hablando de ser adulto, estoy hablando de con tener 1 año, 2 años. ¿Cuántos niños, nosotros mismos y otros, hemos visto que actúan de una manera que no son después de grandes? ¿No? De engañar, de mentir, de enojarse con el otro, de pegarle al hermano o al amigo, de morder a alguien. ¿Cuántas veces hemos visto esto o hemos tenido esto? Y sin embargo, ¿qué decimos siempre? Es un niño, tiene que aprender, ¿sí? No desechamos al niño, no se lo mata al niño, no se lo tira porque no sirve, porque mordió a alguien o porque le pegó a alguien. Al niño se lo educa, porque al niño se lo quiere. Entonces, ¿por qué no a la humanidad? ¿Por qué cuando la humanidad pega, controla, mata, en lugar de juzgarla, no la educamos? Vamos a reconocer aquí también que hay muchos padres y muchas madres inconscientes en el proceso de la crianza. Entonces vamos a entender también que hay muchos padres que no tienen paciencia con sus hijos, que se enojan con sus hijos, que no entienden el proceso por el que están pasando sus hijos de aprendizaje. Y aún así se creen padres y madres y dicen, mientras estés bajo mi techo, hay que hacer lo que yo diga. Y esa gente suelen ser las personas que juzgan a la humanidad y que idealizan una humanidad perfecta, quejándose de la humanidad actual. Y luego tenemos los padres conscientes que aceptan el proceso de aprendizaje de sus hijos, porque entienden las cosas que están viviendo, cómo van creciendo y aprendiendo, y en tanto lo hacen, también aprenden a poner límites. Porque aceptar la condición del otro no significa no hacer nada por el otro. Significa educar al otro, es decir, ayudarle a encontrar su potencial interior. Y para eso a veces hay que poner límites, para que aprendan cuáles son los límites de vivir en la materia. Entonces, ser un padre consciente no significa no poner límites, significa aprender a poner límites con amor, guiando, educando. Ahora pongámoslo esto en la humanidad. En la humanidad, esto sería una civilización que guía a las personas perdidas, que ayuda a las personas a encontrar su potencial, no juzgando sus errores, sino mostrándole de lo que son capaces. Y esto implica el entender lo que significa ser. Ser es el verbo más antiguo de todos. El primer verbo, el que se referencia a uno mismo. El que dice, este soy yo. Y un ser pasa por distintas etapas, se va experimentando en diferentes niveles.
todos los procesos por los que pasa un humano son parte del ser, tanto los negativos como los positivos. Entonces, el ser es la única constante que hay en la transformación de las cosas. Por eso es el verbo más eterno. Es el primero, el que define lo que soy. Pero yo no soy esto que ven acá. Esto que ven acá es solo un aspecto de eso que soy. Por eso, ser y dejar ser es una clave fundamental para entender que nadie es bueno o es malo, que nadie está bien o está mal, sino que todos estamos pasando por diferentes momentos de aprendizaje de lo que significa ser. Por esto mismo, cuando entendemos lo que significa ser, entendemos todos los conceptos de todos los procesos que todos estamos viviendo y empezamos a entender esto, de que nadie es bueno ni nadie es malo, sino que todos simplemente somos un ser viviendo diferentes procesos. Por esto, juzgar lo que alguien es limitante y no tiene sentido real en el universo. Juzgar al otro por lo que es demuestra una mente cerrada y limitante. Porque lo único permanente es ser, no ser algo o alguien. Lo único permanente es ser. Siempre soy algo, pero ese algo puede cambiar, modificarse, transformarse. No puedo juzgar nunca el ser. Solo puedo mejorar el aspecto que está expresando el ser. ¿Se puede ver esto? ¿Se ve? Ok, perfecto. Bueno, acá tenemos el verbo ser. El verbo ser viene de la palabra latina, perdón, indoeuropea, es. Y el verbo be, en inglés, viene de la palabra veure. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver a ver si se ve, si se entiende. Ok, el verbo ser viene del indoeuropeo es, que significa estar. ¿Mm? Estar, no ser, sino estar. ¿Por qué? Porque en el principio las cosas no se definían por sus conceptos trascendentales, sino que se definían por sus conceptos objetivos, ¿sí? Las cosas no se veían subjetivamente, se veían objetivamente. Entonces, yo no podía definir al ser como lo definimos hoy, porque no se entendía. Se define como aquello que está, aquello que está ahí, en un lugar. Entonces, yo estoy acá ocupando un lugar, por lo tanto, estoy, ¿sí? Por eso el concepto de estar y ser suelen mezclarse en muchas lenguas, ¿sí? Por más que sean cosas diferentes, uno habla del espacio, estar, y el otro habla del tiempo, ser. Y sin embargo, se unen las dos como una. Por esto mismo, nosotros en español tenemos esta división y en inglés no se define tanto. El universo, ¿qué significa?
Uni significaba uno, ¿sí? Uno. Unidad, una sola cosa. Una sola cosa que es, que está ahí. ¿Mm? Y esa sola cosa, ¿qué hace? Está en un lugar y se sale de su lugar para estar en otro. Es decir, existe. ¿Me siguen hasta ahí? Unidad. El universo es una sola cosa que está. Es una sola cosa que está ahí, en el centro. Esa unidad se sale de sí misma para estar en otro lugar. A eso le llamamos exstare, existir. ¿Está? Entonces, el uno se sale de sí mismo para existir. Es lo mismo. ¿Está? Ok. ¿Qué sucede entonces? Que luego, ese que salió hacia afuera vuelve, se dobla sobre sí mismo y vuelve a la unidad. Eso significa verso. Versus es doblarse, girar, volver para atrás. ¿Sí? O sea que universo es la unidad que vuelve sobre sí misma, que sale de sí misma, existe, y que vuelve versus sobre sí mismo. ¿Sí? Entonces, el universo es un ser, algo que es, existe y vuelve sobre sí mismo. ¿Está? Un solo ser. ¿Qué hace el universo para existir? Tiene que crear lo interno hacia afuera, a lo externo. ¿Mm? Entonces crea dos opciones de sí mismo. Uno interno, otro externo. Y a eso le vamos a llamar dos. ¿Sí? O sea que son dos caminos por el cual el universo va a existir. A eso le llamamos diverso. Diverso, que significa dos retornos. Uno adentro, otro afuera. ¿Qué es lo primero que surge en el universo? Hacia adentro existe. Yo, hacia afuera soy. Entonces, estas dos realidades crean un sujeto y un verbo. Un sujeto y un verbo. Un punto interno de referencia, yo, y un punto externo de referencia, soy. La acción de ese uni. Esto es lo que llamamos el primer verbo, ¿sí?, del universo. El primer verbo del universo es el que vuelve sobre sí mismo, ¿sí?, que vamos a llamar verso. El primer verso del universo. El primer verso es yo soy. Verso es ese verbo que habla de sí mismo, que vuelve y se refleja sobre sí mismo. Y este yo soy, a través de el diverso, va a proponer algo interesante, que es diversificarse por muchas opciones. Las diferentes opciones de sí mismo se llaman versiones. ¿Qué es una versión? Una fractalización, es decir, una subdivisión de uno mismo que se vuelve a sí mismo, se repliega sobre sí mismo. Son versiones del yo. Esto es lo que va a crear el concepto de diversidad. Diversidad. ¿Qué es la diversidad? La diversidad es un mismo ser que se diversificó y que a través de un verso que es yo soy, creó muchas versiones de sí mismo. Ahora podemos ver la diversidad desde el inconsciente, que nos lleva a la separación de las cosas. ¿Por qué? Porque el inconsciente, recordemos de los videos anteriores, se mueve por positivo y negativo. Entonces genera
polaridad el inconsciente. Por lo tanto, separación de las cosas. Se considera que hay un positivo y un negativo, que hay algo que está bien y algo que está mal en la diversidad. Pero desde el consciente se llama integración. La diversidad es integrativa en el consciente. ¿Qué significa? Que reconoce que toda diversidad forma parte de algo eterno, que se llama yo soy. ¿Se acuerdan de esto? Ok. Tenemos la línea de tiempo y la línea de espacio. Son las dos constantes que surgen de la unidad, el ser. ¿Sí? Del ser surgen estas dos constantes de tiempo y espacio, que se van repitiendo como una grilla, como una red. ¿Sí? Entonces tenemos el universo y el diverso. El diverso me va a llevar a dos líneas constantes. El universo es lo eterno y el espacio y el tiempo son la diversión, lo diverso de esta unidad. En el medio se va a mover una onda de vibración. Se va a mover una onda vibracional. La onda vibracional es la que surge de este ser y atraviesa las constantes de tiempo y espacio. La vibración va a crear energía y esa energía va a crear materia. En los puntos en que converge la vibración con las líneas de tiempo-espacio, aparece un ser material. Un planeta, una estrella, una persona, un árbol. Por lo tanto, esto de acá van a ser diferentes versiones de yo. ¿Sí? Este va a decir yo soy. Este va a decir yo soy. Este va a decir yo soy. Y cada uno se encuentra en un tiempo diferente y en un espacio diferente. Por lo tanto, cada uno de estos individuos se va a referir a sí mismo como un aspecto del yo soy. Pero ¿qué sucede? Que hay uno que está en alta vibración y otros que están en baja vibración. Lo cual significa que estos que están por debajo de esta línea van a estar viviendo procesos densos y estos procesos sutiles. Y no estoy hablando de dimensiones, estoy hablando de, no sé, mamá, hijo, papá, mamá. Pónganle el nombre que quieran de las personas que conocen. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que esta persona que está acá, esa persona que está ahí, dice, no puedo creer que estos dos estén tan bajos. Entonces esta persona se empieza a quejar de estos que están acá abajo. Empiezan a luchar contra los que están abajo, porque los considera inferiores.
sin darse cuenta que en esa lucha se le viene la caída, la curva de la vibración, justamente por juzgar un aspecto de sí mismo. ¿Mm? Entonces, tengo que empezar a darme cuenta de que estar acá, o acá, o acá, para el universo, no es algo definitivo, es una vibración constante, en constante cambio. Es decir, que es parte de un proceso que esta persona exista. No es determinante lo que es esta persona. Esta persona es un aspecto de un solo ser en un cierto tiempo y en un cierto espacio. Cuando en lugar de juzgar la posición de los diferentes yo a través del tiempo y el espacio, vuelvo a la unidad y recuerdo de que todos los que están en la grilla son aspectos de mí mismo, entonces recuerdo, yo soy, y por lo tanto me vuelvo incondicional, porque recuerdo que yo soy. Acepto el proceso que cada uno está viviendo, porque soy yo mismo viviendo cada proceso. Por lo tanto, el concepto de ser o no ser es una elección vibracional. No es algo determinante por el tiempo y el espacio. Es una elección de vibración. Decir, por lo tanto, yo soy esto, pero yo no soy esto, no es integrativo, porque para el universo lo soy todo. ¿Mm? Para el universo lo soy todo. No puedo decir soy esto, pero no soy aquello. Para el universo, todo es un ser en distintos estados de aprendizaje. Lo cual nos lleva a la esencia. La esencia es la cualidad de ser. Es la cualidad de ser. Aquellas personas que se conectan con su esencia son las personas que reconocen que todo lo que existe es, simplemente es, y todos somos esa esencia. Desaparece el juicio, desaparece la separación, y todos somos la esencia del yo soy. Todo lo que existe son diferentes versiones del yo soy. Bien. Entonces, para cerrar este concepto, tengamos en cuenta que lo que somos aquí y ahora es simplemente un estado vibracional de lo que verdaderamente soy. Y de esta forma es como podemos decir,
acepto al mundo tal cual es y no en función de lo que espero que sea. Vamos entonces a la alineación. La vibración del día es piel. La afirmación es yo soy voluntad que conecta. El código del día es ver. El propósito objetivo al cual se enfoca el deseo tiene un punto de mira y para llegar a él es necesario de una estrategia. La búsqueda, la planificación, el análisis, observación, estudio, aprendizaje son las claves necesarias para lograr dichos cometidos. Así es como el atributo cósmico de ver despierta. El mismo permite al cosmos trazar el sendero y ser analítico a la hora de caminarlo. Tener visión de vida, de propósito. Comenzamos con la alineación.
En tanto respiro profundamente, concentrándome en cada inhalación, en cada exhalación. Tomo conciencia de todos aquellos seres a los cuales me siento vinculado en mi vida a través de emociones, y siento cómo la energía de mi cuerpo se expande hacia cada una de estas personas, conectándose como una telaraña. Siento la red emocional que me sostiene en este aquí y ahora. Y siento todas estas emociones fluyendo por esta red hacia mí. Y tomo conciencia de que sin importar si son negativas o positivas, todas forman parte de mí, pues yo soy quien les siente, soy el vínculo y soy los reflejos desde los cuales esta emoción surge en mí. Reconozco que yo soy todos, cada uno de los seres a los que me encuentro conectado. Y acepto lo que el mundo es, acepto lo que todos son, para solo así poder despertar la esencia de mi ser. Pues yo soy todos, yo soy el mundo. Y así resueno en la red que yo soy.
Yo soy la voluntad que conecta. 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 Yo creo, pues yo soy. Inspiro profundo y desde mi plexo comienzo a llevar esta conciencia a cada parte de mi ser, volviendo aquí y ahora, cada uno a su tiempo. Toma bien.
Gracias a todos por estar aquí como siempre. Nos vemos mañana a la misma hora.